revelado, el impactante giro en la reunión de herencia tras la pérdida de mi esposa. El aire estaba cargado de tensión, como un volcán a punto de explotar. Alejandro, un profesor en un pequeño pueblo de México, se sentó en la mesa con sus familiares, cada uno más ansioso por obtener su parte del legado familiar. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el polvo que danzaba en el aire, pero el calor no era suficiente para calentar sus corazones, fríos y calculadores. Era la primera vez que se reunían desde que su esposa, María, había perdido la vida, y a pesar de ese doloroso vacío, el deseo de ambición ahogaba el amor en la sala. Él observaba. A su alrededor, sus primos discutían acaloradamente sobre la división de propiedades, mientras sus miradas, cargadas de interés personal, se enredaban en un juego de acusaciones. «Tú no te preocupabas por nuestros abuelos, ¿por qué ahora te importa la herencia?», gritó Marta, indignada. La imagen de su hermano, con su risa falsa, solo le hacía sentir más impotente. Era como si todos hubieran olvidado quién era realmente. Alejandro se preguntaba si alguna vez recordaron la calidez del hogar que su esposa, lejos de esta miseria, había cultivado con tanto amor. Su mente se debatía entre la necesidad de encarar esta injusticia y el profundo dolor de su ausencia. No podía dejar que la memoria de María, quien siempre abogó por mantener unida a la familia, se viera eclipsada por la codicia. Aunque su pecho ardía con la frustración, sentía que el dolor nublado lo mantenía paralizado. «¿Debo ser el que se levanta y defiende lo que realmente importa?», se cuestionaba. La voz de su madre resonaba en su mente, siempre preocupada por las apariencias y las opiniones ajenas. Alejandro sabía que debía enfrentarla, pero el miedo lo retorcía como una serpiente enredada. Mientras su familia se atacaba verbalmente, su respiración se volvió irregular. Recordó a María y como siempre le decía que la familia debía ser el refugio donde florecieran la comprensión y el amor. La confrontación con su madre, quien lucía indignada, se sentía como el eco de una batalla que había comenzado mucho antes. Había tanto odio escondido en las interacciones, una guerra sin fin por un tesoro que en realidad nunca valdría la pena. En ese instante, su viejo amigo, Javier, apareció como un remanso de paz en medio del caos. «Alejandro, nunca olvides que tienes el poder de ser un cambio», le dijo, sus ojos transmitiendo seguridad. Aquellas palabras resonaron en su interior. Era un docente, un líder en su clase, pero en esta reunión, la desdicha y la pereza no le permitían continuar. La chispa de la pasión por la enseñanza, que había estado apagada tras la pérdida de María, comenzaba a encenderse. Con cada palabra de Javier, un pedazo de su resignación se rompía. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, Alejandro se puso de pie. La mirada de sus familiares se volvió hacia él, atónita. «Lo que realmente importa no son las propiedades, sino el amor que compartimos», dijo, su voz resonando con coraje, pero sus lágrimas contenían el peso de la memoria de María. En ese momento, la habitación se llenó de un silencio frío y palpable, podía sentir cómo la tensión aumentaba, el estallido que estaba por desatarse se avecinaba, y la verdad, tan esperada y tan temida, se encontraba al borde de sus labios. ¿Sería capaz de soportar la reacción de su madre? ¿O su lucha lo arrojaría a un abismo del que no podría regresar? El tiempo parecía detenerse mientras todos esperaban su siguiente movimiento. La sala estaba al borde del estallido. La habitación permanecía en un silencio inquietante, cargado de miradas acusadoras y murmullos ahogados. Alejandro sintió cómo su cuerpo temblaba, como un barco en medio de una tormenta. Aquello que debía ser un momento de unidad se había transformado en una arena movediza donde la verdad se desvanecía. Sin embargo, la decisión de hablar ya estaba tomada, y no podía revertirla.
Nos olvidamos de lo que realmente importa, continuó, su voz haciéndose más firme. Mi esposa, María, siempre soñó con una familia unida. Esto es un espectáculo que ella jamás habría querido. Las palabras parecían rebotar contra las paredes, desafiando el silencio. En un rincón, su madre se cruzó de brazos, la indignación dibujada en su rostro. Sintiéndose expuesto, Alejandro enfrentó la mirada de su madre. Era cierto que había sido una hija dedicada y que había lidiado con la imagen familiar, pero no podía seguir su juego. Los murmullos comenzaron a elevarse. ¿Qué sabes tú de familia, Alejandro? Solo eres un maestro sin ambición, le gritó su primo Felipe, como si su propia inseguridad se proyectara en él. Las palabras hirieron como un cuchillo y por un momento, Alejandro vaciló. Pero en ese instante, recordó la voz de Javier insistiendo en que el cambio venía de adentro. Y en un movimiento inesperado, se enfrentó a Felipe. Quizás no se trate de ambición. Tal vez se trate de propósito. Es hora de que entendamos que no se puede construir un legado sobre la desconfianza y la avaricia. Las expresiones en la sala fluctuaban entre la sorpresa y la incredulidad. Alejandro sintió una inesperada oleada de valor, como si su voz hubiera resonado en un eco distante que convocaba los recuerdos de su fallecida esposa. Cada acalorada discusión había sido un recordatorio de la necesidad de sanar lo que estaba roto. Sin embargo, el futuro seguía siendo incierto. La idea de provocar cambios en su familia era aterradora, pero ahora había despertado un deseo latente de redención. Alejandro empezó a cuestionar su papel como líder no solo en el aula, sino en su vida familiar. ¿Sería capaz realmente de ser el cambio que tanto mencionaba Javier? ¿Podía guiar su familia hacia una reconciliación basada en el amor y la memoria de María, en vez de las sombras del resentimiento? Dando un paso hacia adelante, se sintió más decidido. Propongo que en lugar de pelear, hablemos de las cosas que cada uno de nosotros ha vivido. Que compartamos los buenos recuerdos de María, para que su legado nunca se pierda. A medida que las palabras se deslizaban de sus labios, sintió como la sala comenzaba a cambiar. Las miradas ya no tenían el filo de la confrontación, algunos empezaron a recordar momentos felices, un murmullo de nostalgia invadió el ambiente, pero la atmósfera seguía tensa. No todos estaban dispuestos a dejar de lado sus ambiciones. Unos pocos permanecían enojados, reticentes a aceptar que el verdadero valor de su herencia era su historia compartida. Alejandro lo entendía. Había elecciones que hacer y temía que, al elegir el camino de la verdad, pudiera perder piezas de su identidad familiar. Con el corazón en un puño, continuó dialogando en voz baja, comenzando a establecer puentes mientras evaluaba su propia posición. ¿Sería capaz de sostener el peso del amor en un entorno que había optado por la avaricia? La lucha interna se intensificaba, cada decisión que tomara podría definir no solo su futuro, sino el de todos los que lo rodeaban. Cuando finalmente se sentó, su mente estaba llena de preguntas. Tras la revelación de sus emociones, había un resquicio de esperanza, pero también la incertidumbre de lo que vendría. Alejandro sabía que esto era solo el principio de un viaje que podría definir quién era finalmente. Lo que no podía anticipar era la respuesta de su madre, y cómo eso afectaría su camino a seguir. ¿Debería él continuar este esfuerzo por reunificar a su familia, o la resistencia que enfrentaría sería demasiado grande? Mientras el silencio se alzaba de nuevo, Alejandro se preparó para lo que sin duda sería una nueva confrontación. La mirada penetrante de su madre prometía que el conflicto apenas comenzaba. La tensión en la habitación se cortaba como un cuchillo, cada segundo parecía durar una eternidad. La atención se centraba en la figura de su madre, el ícono de la familia, un ancla de tradiciones que poco a poco comenzaba a tambalearse. Alejandro sabía que el próximo paso sería crucial. Su mente se movía como un torbellino, repasando las posibles reacciones, considerando cómo cada palabra afectaría la dirección no solo de esta conversación, sino del futuro familiar. La mirada de su madre era fulminante, casi desilusionada. Te has convertido en alguien que desafía lo que hemos construido. Tú, un simple maestro, crees que puedes dirigir un cambio radical en nuestras vidas, dijo en un tono que resonaba con incredulidad y un toque de tristeza. Cada palabra la sentía como un peso en sus hombros,
pero también encendía una llama de determinación en su interior. Alejandro, en ese instante, se dio cuenta de que su papel no era solo el de un mediador, era el de un líder que debía guiar a su familia hacia la verdad. No solo se trataba de validar sus emociones, sino de cultivar una transformación. Por lo que se aventuró a decir, he sido un maestro toda mi vida, no por falta de ambición, sino por encontrar un propósito en lo que hago. Tal vez el legado que nos dejó María merece ser honrado de otra forma. El silencio cargado que siguió a sus palabras comenzaba a marcar una grieta en la percepción de su madre. Ella había utilizado la imagen de su hijo para reforzar su propia narrativa de lo que significaba la familia. Alejandro entendió que esa narrativa tenía que ser reescrita. Enfocándose en ese propósito renovado, preguntó, ¿qué recuerdas de ella que te haga sentir plena y no resentida? La pregunta provocó un rescoldo de emociones en su madre. Era el momento crítico que había buscado, el que permitía que el diálogo se convirtiera en un espacio de reflexión, no de ataque. Las caras de los asistentes comenzaron a cambiar, algunos parecían sopesar la pregunta, explorando sus memorias, buscando también la calidad de los recuerdos que vivían. A medida que sus tíos y primos se unían al intercambio, las historias de cariño y risas compartidas emergieron como burbujas de aire fresco en un mar en calma. Las viejas disputas comenzaron a perder fuerza a medida que las risas por los momentos de alegría, los festejos en familia y las pequeñas locuras de María llenaban el ambiente. Fue un alivio inesperado, pero Alejandro sabía que aún quedaba trabajo por hacer, aquellas historias solo eran el primer paso hacia la restauración. Sin embargo, el desafío pertinente ahora era más profundo. ¿Cómo podría sostener este cambio en un contexto donde había tanto miedo a la vulnerabilidad? ¿Y si su madre continuaba aferrándose a la idea de que estaba perdiendo el control? Alejandro sintió una punzada de incertidumbre, preguntándose si su corazón podría resistir el rechazo una vez más. Al finalizar las historias, una mezcla de emociones resonaba en la habitación. La atmósfera se tornaba más ligera, pero un aire de resistencia seguía presente. Algunos seguían con el ceño fruncido, observando con recelo ese nuevo rumbo que parecía tomar la familia. Era un territorio incierto, donde las viejas heridas aún exudaban pus, y podría no bastar con anhelar un cambio. El último desafío que Alejandro había estado esquivando se alzaba ante él, su madre. Tenía que confrontarla, cuestionar su idea de un legado familiar basado en el orgullo y, sobre todo, preguntarle si estaba dispuesta a explorar esa nueva narrativa, una que incluía amor y no solo ambición. Justo cuando se preparaba a hablar, una voz fría e incisiva se escuchó desde el fondo de la habitación. No creo que un simple diálogo sobre recuerdos pueda cambiar lo que hemos construido. ¿Realmente crees que el amor puede borrar años de rivalidad? La voz era contundente, desafiante, y Alejandro sintió que cada mirada se dirigía de nuevo hacia él. La pregunta lo desarmó, sus impulsos de cambio, el deseo de reconstruir, ahora se enfrentaban a un cínico recordatorio de su realidad. ¿Estaba realmente listo para enfrentar esta oposición, o su valentía se desmoronaría ante un nuevo conflicto? Estas dudas saturaban su mente mientras la tensión volvía a incrementarse. Preparándose para una confrontación inevitable, Alejandro respiró hondo, sintiendo que el destino de su familia pendía de un hilo. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda ante la provocativa intervención. Esa voz, que traía consigo un peso tan certero, pertenecía a su primo Gabriel, el más crítico en su círculo familiar. La incertidumbre se instaló profundamente en su pecho. Solo en ese instante comprendió lo que realmente estaba en juego, no solo su relación con su madre, sino el concepto mismo de familia que había heredado y que ahora debía reconsiderar. Sin embargo, en medio de la arremetida emocional, se sintió obligado a actuar. Era una lucha interna, por un lado, el instinto de replegarse ante el juicio y, por otro, la llamada de su propia misión personal. No iba a permitir que el miedo a la confrontación lo convirtiera en un espectador de su vida. ¿Realmente piensas que el amor se desvanece ante la rivalidad?, respondió Alejandro, su voz contenía la firmeza que había estado cultivando. Lo que vivimos aquí no es un simple intercambio de recuerdos. Es un intento de tejer nuevamente los lazos rotos, de redescubrir lo que realmente significa ser familia. Las miradas comenzaron a entrelazarse entre los asistentes, algunos sorprendidos, otros curiosos.
Un murmullo ahogado se acercaba, y Alejandro entendió que había abierto la puerta a una discusión que podría ser tanto liberadora como peligrosa. No se trata de borrar el pasado. Se trata de aprender de él. ¿Por qué debemos aferrarnos exclusivamente a las rencillas?, continuó, mirando de reojo a su madre, en busca de una chispa de entendimiento. La ambición puede ser colorido y brillante, pero el amor y el cariño son los cimientos sobre los que debemos edificar cualquier legado. Su madre lo miraba con una mezcla de incomprensión y sorpresa. Alejandro podía percibir el tumulto emocional que navegaba en su ser, enfrentándola a su propia historia. Pero eso no lo detendría. Si el camino que quería recorrer requería sinceridad, debía estar dispuesto a navegar las aguas turbulentas de la vulnerabilidad. Estamos aquí porque somos una familia. Una familia que debe evolucionar si quiere sobrevivir. Solo así la memoria de María cobrará vida nuevamente y no se perderá en rivalidades o resentimientos. Las palabras fluyeron de su boca con fervor, cada una pareciendo resonar en la habitación como un eco de esperanza. Sin embargo, en el rostro de Gabriel se dibujaba un ceño más profundo, su actitud desafiante no había disminuido. ¿Y qué logras con eso, Alejandro? Si solo hay amor, ¿dónde queda el esfuerzo, el sacrificio que hemos llevado a cabo? ¿Acaso es suficiente con abrazar nostálgicamente los recuerdos? Más que nunca, Alejandro sintió la urgencia de demostrar que su abnegación por el legado familiar no era una mera idealización romántica. Se detuvo brevemente, reflexionando sobre su propio camino. Durante años, había estado lidiando con su papel como maestro, perfeccionando su capacidad de empoderar a otros a través de la educación. La lucha por sí mismo, por ser él mismo, lo había llevado a entender que el verdadero legado se construye a través de conexiones genuinas. Lo que he aprendido en esta vida es que, a veces, el sacrificio no es lo que cuesta, es lo que construye. Y sería un sacrificio demasiado grande no permitir que el amor nos una. Armarnos con resentimiento no nos protegerá, solo nos dejará vacíos. Cada palabra fue elegida con precisión, un paso más hacia la verdad que necesitaba expresar para abrir un camino hacia adelante. El ambiente parecía cargarse de una energía renovada. Las cejas de varios familiares se alzaron en un momento de consideración. Pero la advertencia estaba latente, la batalla no había hecho más que comenzar. Te has desviado del camino, Alejandro, y no todos están dispuestos a seguirte, advirtió Gabriel, su voz resonando con un retorcimiento de desafío. Alejandro inhaló, preparándose para responder. Lo que estaba a punto de declarar no solo sería vital para la conversación, sino para redefinir su posición en la familia. Aquel momento lo llevaría más allá de la confrontación, era el instante en que podría encontrar su verdadero propósito. ¿Y qué tal si ser desafiante significa abrir un nuevo fruto en esta familia? Un camino hacia un futuro renovado, donde cada uno pueda encontrar su lugar, sin relegar la historia a la rivalidad. Mis decisiones pueden no ser recibidas con júbilo, pero quizás sea hora de que empecemos a forjar juntos un nuevo relato, uno que nos permita sanar y, sobre todo, crecer. El silencio siguió, una noxa de expectativa, pero Alejandro conocía que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Podría realmente cambiar la narrativa familiar, o sus esfuerzos serían solo ecos perdidos? A medida que la tensión se tejía de nuevo, sus pensamientos se agolpaban en su mente. Con cada mirada, cada esbozo de respuesta, sentía que la transformación personal dependía no solo de sus palabras, sino de la respuesta que iba a recibir. ¿Estaba preparado para afrontar la verdad que eso implicaba? Alejandro sintió que el peso de las expectativas recaía sobre sus hombros mientras observaba las reacciones en su familia. La sala, que antes era un caldo de emociones reprimidas, ahora vibraba con la tensión de lo no dicho. En los rostros de sus parientes, desde el escepticismo palpable de Gabriel hasta la mirada incrédula de su madre, se reflejaba un mosaico de incertidumbres familiares. Se dio cuenta de que aquel momento de confrontación no solo era una batalla para demostrar su valor, sino una oportunidad para hacer valer su propia identidad. Desde que María había partido, había luchado por reafirmar quién era. La enseñanza, su pasión, le había enseñado a ser resiliente, a buscar el conocimiento incluso en la adversidad. Ahora, esa misma lección parecía resonar en la sala,
preguntándose si otros estarían dispuestos a seguir su ejemplo. El murmuro colectivo crecía y se desvanecía como un eco. De repente, se sintió como un maestro en el aula, frente a un grupo de alumnos poco receptivos. Sabía que para guiar a su familia hacia un cambio, necesitaba trazar una estrategia. No les estoy pidiendo que olviden, ni que ignoren el pasado. Estoy invitándolos a encontrar un camino donde nuestras historias compartidas puedan converger, donde podamos darle un nuevo significado a nuestra historia, dijo, pronunciando cada palabra con deliberación. Gabriel arqueó una ceja y cruzó los brazos, impasible. ¿Y qué me dices de nuestra herencia? ¿Has pensado en lo que significa renunciar a las rivalidades que han forjado quienes somos? La lucha ha sido siempre parte de nuestra historia. Alejandro sintió que cada palabra de su primo reclamaba una respuesta. Comprendió que su crítica provenía de un lugar de dolor y orgullo herido. Pero, ¿acaso no ves que esas mismas luchas son las que nos están desgastando? Una familia debería ser un refugio, no un campo de batalla interminable. Necesitamos crear un espacio donde podamos compartir nuestro legado sin el temor a los enfrentamientos. La sala se llenó de murmullos, y aunque no podía ver cada rostro claramente, alcanzaba a percibir la incredulidad mezclada con la esperanza. La ambivalencia de su discurso lo inquietaba, pero también lo motivaba. Era el momento de mostrar que su historia no estaba predestinada a reproducir viejas heridas, había una oportunidad para sanarse. Las vidas que estamos viviendo ahora son un reflejo de las decisiones que tomamos. Estoy aquí para decidir recuperar el amor que hemos dejado languidecer. Puedo ofrecerles mi apoyo, mi solidaridad, y quiero construir un camino juntos, no más muros entre nosotros, declaró con una claridad que sorprendió, incluso a él mismo, mientras hablaba. La figura de su madre se iluminó brevemente, pero pronto se oscureció de nuevo. Esa era la batalla interna que Alejandro debía conquistar, la de su propia madre, la figura matiz que había proyectado sobre su vida y decisiones. ¿Qué valor tiene el sacrificio si nos aislamos en heridas pasadas? Si el amor fuera el sacrificio, lo llevaríamos con orgullo y no con resentimiento, argumentó, sintiendo que cada oración conectaba no solo con sus ideales, sino con el profundo deseo de unidad familiar. Pero mientras las palabras resonaban, una inquietud se formaba en su interior. ¿Sería suficiente su fervor por restaurar los lazos familiares cuando la resistencia y el escepticismo parecían tan arraigados? La mirada desafiante de Gabriel no se desnudaba de su postura firme, a cada instante, Alejandro le gritaba a su interior que no podía rendirse. Tenía que ser persistente. Finalmente, la oferta de un nuevo comienzo se dibujó ante él, cargada de un compromiso verdadero, un camino iluminado por el entendimiento. Nadie ha dicho que sea fácil, y no espero que de inmediato todos lo aceptemos. Pero cada gran cambio comienza con una conversación incómoda. La tensión en la habitación aumentó al acercarse el dilema uno que Alejandro sabía que no podría evadir por más tiempo. Un desafío se cernía sobre el futuro. ¿Aceptarían los demás su deseo de cambiar, o las viejas rencillas continuarían moldeando su destino familiar? La mirada fija de Gabriel se sentía como un augurio de un enfrentamiento inminente. Alejandro sabía que ese viaje apenas comenzaba, y que no solo estaba luchando por los demás, sino, en última instancia, por su propio crecimiento y redención personal. ¿Sería capaz de enfrentar la cruda verdad de su legado familiar y su propia identidad? Un crujido repentino interrumpió sus pensamientos y desvió la atención a la ventana, donde una sombra se recortaba contra la luz del atardecer, sugiriendo que la solución estaba más cerca de lo que creía. La luz del atardecer se filtró a través de la ventana, bañando la sala en un tono dorado que contrastaba con el ambiente tenso. Alejandro, sobrecogido por la repentina interrupción, giró la mirada hacia la sombra que se asomaba. Se trataba de su hermana Valeria, quien había llegado más tarde, ajena a la tempestad que se había desatado previamente. Su entrada era un bálsamo inesperado, como una chispa que encendía nuevas esperanzas. ¿Qué está pasando?, preguntó Valeria, mirando a los presentes con inquietud. Alejandro la observó, sintiendo un instante de conexión antes de que el peso de sus propias luchas regresara. El momento era crucial, y sabía que la voz de Valeria podría ofrecer un nuevo ángulo a la conversación que había tomado un rumbo desconcertante.
Era el momento perfecto para brindarle el testigo y, quizás, la oportunidad de iniciar un diálogo más abierto. Estamos hablando sobre nuestro futuro como familia, respondió él, elocuentemente, dejando un espacio para que su hermana se uniera a la conversación. Sobre cómo avanzar, a pesar de las divisiones que nos han mantenido alejados. La mirada de Valeria se centró en él, reconociendo el desafío que significaba aquella reunión. Sin embargo, su hermana, aunque intrépida, tenía sus propias reservas. ¿Cómo es posible que hablemos de futuro cuando aún no hemos sanado el pasado? La inquietud se reflejaba en su rostro, y eso solo fortaleció la determinación de Alejandro. Comprendió que tendría que encontrar un camino para que cada miembro familiar se sintiera incluido en esta nueva narrativa, y no relegado a un papel secundario. Sé que es difícil, pero quizás podíamos comenzar a hablar de nuestros recuerdos, de lo que María significaba para cada uno de nosotros. Recordar su legado podría ser el primer paso hacia adelante, sugirió, intentando abrir espacios de comunicación donde antes solo había muros. Valeria se detuvo, claramente impactada por la idea. Entonces, ¿quieres que compartamos no solo nuestras alegrías, sino también nuestros miedos? Porque, Alejandro, si en serio queremos cambiar, debemos abrir las heridas que hemos mantenido selladas. La sinceridad de su voz resonó en el ambiente, creando un eco de aceptación que se hacía palpable. La tensión comenzó a mitigar y las miradas se desplazaron entre los familiares. Alejandro se dio cuenta de que había una oportunidad de diálogo. El miedo a confrontar lo doloroso podría ser un paso esencial hacia la reconciliación. Con cada palabra de Valeria, la sala se expandía versátilmente hacia la posibilidad de un nuevo comienzo. No he estado aquí desde que María se fue, admitió Gabriel, finalmente rompiendo su silencio, su voz más suave. Mi orgullo me ha mantenido apartado, pero herido como estoy, no quiero seguir así. Lo que hemos perdido no lo podemos recuperar, pero lo que podemos hacer es honrarlo en nuestra unidad. Alejandro sintió que la tensión previa empezaba a desvanecerse y, aunque no todo estaba resuelto, había un indicio claro de apertura. Era un momento delicado, donde la vulnerabilidad había comenzado a abrir puertas que antes parecían selladas. Cada palabra que se compartía era como un ladrillo retirado de un muro construido por años de resentimiento. Pese a ello, un instante de duda se deslizó rápidamente en sus pensamientos. ¿Y si esta era una simple ilusión? El miedo a que las viejas heridas volvieran a aflorar lo inquietaba. Sabía que no podían permitirse un paso en falso, la antigua rivalidad acechaba y podía reaparecer en cualquier momento. La conversación continuó, y Alejandro se esforzaba por mantener ese flujo emocional abierto, observando cómo cada miembro empezaba a mostrar sus sentimientos. Pronto, la sala se llenó de relatos personales, risas temerosas seguidas de lágrimas de añoranza. Pero en medio de este ejercicio de apertura, una pregunta persistente no lo abandonaba: cómo gestionar el dolor que quedaba a la vista, y qué pasaría si algunos se negaban a dejarlo ir. A medida que el diálogo fluía, Alejandro sintió que su compromiso con la sanación era más fuerte que nunca, pero comprendía que el verdadero desafío comenzaba ahora. No estaba simplemente lidiando con la historia de su familia, sino también con su propia historia personal, un laberinto de recuerdos que lo rodeaban. La conexión con su familia lo impulsaba, pero el temor a perderlas nuevamente lo perseguía. Así, mientras la noche caía, una conclusión se dibujaba en su mente: el desafío era mayor de lo que había imaginado. La lucha por reconciliar el pasado nunca sería fácil, y una nueva tensión, aún no resuelta, comenzaba a habitar en su interior. Si los viejos recuerdos no se dejaban a un lado, ¿podrían hallar un camino hacia el futuro que tanto deseaban? Alejandro sabía que iba a tener que enfrentarse a secretos no dichos y emociones enterradas, pues ahora no solo se trataba de restaurar su familia, sino de descubrir quién era él en medio de todo eso. Las sombras afuera se alargaban, y un nuevo reto se presentaba, más profundo que los anteriores. La noche prometía ser larga y reveladora, y apenas estaba comenzando a desenterrar lo que significaría su verdadero legado familiar. Las horas se deslizaron lentamente mientras la conversación proseguía, y con cada palabra, Alejandro experimentaba una mezcla de alivio y agotamiento. Las revelaciones de sus familiares eran como capas de una cebolla que se desgajaban, cada historia compartida abría viejas heridas, pero también permitía que la luz de la comprensión se filtrara a través de ellas.
La sala, que había comenzado como un espacio tenso y grueso de recuerdos no resueltos, comenzaba a transformarse en un lugar donde la vulnerabilidad se sentía casi tangible. Mi mayor miedo es que nunca seremos capaces de dejar atrás a María, expresó Valeria, su voz quebrándose en el aire. Lo que perdimos nos ha atormentado y, aunque quiero avanzar, siento que lo llevamos a cuestas, como piedras que no podemos soltar. Alejandro la escuchó con atención, reconociendo que cada palabra representaba no solo un sentimiento compartido, sino también un eco de su propia lucha interna. Se dio cuenta de que cada uno de ellos estaba a la caza de un cierre que nunca llegaría sin un esfuerzo consciente. La sanación sería un proceso, un camino que requeriría más que simples conversaciones. Quizás deberíamos recordar a María de una manera en que su recuerdo no sea un peso, sino un motor, sugirió, inspirándose en la tristeza, pero también en la posibilidad de transformar. Hagamos algo que ella hubiese querido. Una celebración de su vida, en lugar de un lamento por su ausencia. La idea flotó en el aire, y Alejandro sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. Se trataba de un giro audaz, pero también de un compromiso desmedido hacia un cambio positivo que anhelaba no solo para su familia, sino para sí mismo. Sabía que este no era solo un acto de conmemoración, era un espacio para volver a crear lazos y redescubrir quiénes eran juntos, más allá del dolor que había nublado sus vidas. Gabriela sintió, sus ojos brillando con comprensión. Siempre he anhelado vivir con valor, como ella lo hacía. Tal vez, al final, se trate de cómo podemos encontrar ese valor en nosotros mismos, dijo, cada palabra imbuida de un nuevo propósito. El resonar de su voz alentó a Alejandro a pensar más allá de su papel como mediador, convirtiéndolo en un artífice de un cambio real. Así, Alejandro comenzó a planear en su mente. Su viaje personal se entrelazaba con el desafío de unir a su familia. Pero la presión se intensificaba. No se trataba solo de involucrarse en este nuevo proyecto, era una prueba de su capacidad para enfrentar sus propios miedos. Aquella incertidumbre lo acechaba, y la posibilidad de que todo volviera a desmoronarse lo mantenía en un constante estado de alerta. Mientras los demás comenzaban a entusiasmarse con la idea, él identificó un reto adicional, el cómo presentar esta idea a aquellos que no veían la sanación como una posibilidad. Aquel pensamiento lo llevó a cuestionarse sobre su propia disposición para fomentar un espacio de reconciliación sin que su propia voz se ahogara en el rincón del ser el hermano que siempre está para arreglarlo todo. La noche avanzaba y su mente corría a un ritmo vertiginoso. Alejandro se dio cuenta de que necesitaba asegurarse de que este no fuera solo un evento extraordinario, sino un catalizador para una verdadera transformación en su dinámico familiar. Bajo una presión que ya amenazaba con desbordarse, se comprometió a trabajar no solo por ellos, sino por su propio crecimiento personal, pero, sobre todo, le preocupaba una pregunta incómoda que permanecía sin respuesta. ¿Podría realmente encontrar la fuerza para liderar este proceso sin dejar que las viejas heridas interfieran? Su propio viaje de autodescubrimiento quedaba todavía por desarrollar, y en ese intersticio de dudas y determinación, sentía que el verdadero reto apenas comenzaba a tomar forma. Con la voluntad de actuar en lo inestable, Alejandro miró a su hermana, viendo en ella la esperanza juvenil que tanto necesitaba. Había llegado el momento de plantear las bases de algo más grande, pero su corazón latía con la incertidumbre de lo que el futuro depararía. Una decisión crucial se perfilaba a la vista, y Alejandro sabía que, quien asumiera el liderazgo, tendría que pelear batallas internas antes de confrontar las externas. Sin embargo, la noche también trajo consigo una revelación sombría. En medio de la oscuridad, podían aparecer secretos que tambalearían aún más la frágil estructura familiar. Alejandro no podía pretender ignorar el potencial estallido de una verdad que, de soltarse, amenazaba con desbordar toda construcción que habían comenzado a edificar. Así, mientras se desvanecía la luz del atardecer, el peso de una nueva decisión pesaba sobre él, y con ello llegaba un nuevo dilema. Estaba preparado para enfrentar todo lo que pudiera surgir, incluso los fantasmas del pasado que podrían desmoronar la esperanza que de a poco comenzaba a florecer. Alejandro se despertó a la mañana siguiente con un nudo en el estómago. La idea de hacer un homenaje a María empezaba a cobrar forma en su mente, pero la sombra de los secretos familiares lo seguía asediando.
como si sintiera el peso de las piedras que Valeria había mencionado la noche anterior, se dio cuenta de que aún no había soltado las suyas. Su primer impulso fue distraer su mente con el trabajo. Se alistó rápidamente y salió de casa, pero la oficina no ofreció el consuelo que esperaba. Cada tarea, cada reunión, se sentía como una rutina vacía. El vacío dejaba lugar a pensamientos obsesivos sobre la tarea que se había propuesto, cómo sería la celebración de su hermana y cómo unir a su familia en ese camino. Pero, en lugar de avanzar, las palpitantes dudas lo mantenían entre el impulso de actuar y el temor a lo que pudiera desvelarse. Durante el almuerzo, recibió un mensaje de Gabriel proponiendo una reunión para hablar sobre los detalles de la celebración. La respuesta de su hermano, un tanto entusiasta, lo impulsó a buscar un enfoque más estructurado. Las ideas comenzaron a fluir de su mente, cada paso, cada detalle, requería no solo compromiso, sino una claridad que empezaba a vislumbrar. Sin embargo, frunció el ceño al pensar en cómo podría lidiar con aquellos que no estaban listos para dejar atrás el luto. Pasó la tarde en un rincón de la oficina. La inspiración le llegó a través de un esbozo en su libreta. Alejandro comenzó a definir los objetivos de esta reunión familiar. Más que una simple celebración, podía ser la oportunidad para abrir el espacio a diálogos que permitieran exorcizar viejos fantasmas. El problema radicaba en cómo abordar ese tema con quienes estaban atrapados en el dolor. Asumir el liderazgo no sería fácil, y la sensación de responsabilidad se convirtió en un peso abrumador. Fue durante este proceso que se encontró a sí mismo haciendo una lista de los temores que le acechaban. Las viejas heridas que amenazaban con salir a la luz eran un desafío no solo para él, sino para cada uno de ellos. Algunos de esos fantasmas se crispaban ante la posibilidad de compartir la vulnerabilidad en público. Un rostro familiar lo atormentaba, su madre, cuya tristeza había establecido un silencio intolerable. ¿Cómo podría él enfrentarse a su renuencia sin crear un polarizado campo de batalla familiar? Ante la presión que ahora sentía, decidió que necesitaba confrontar su propio dolor en privado antes de hablar con los demás. Se sentó en un banco del parque cercano, el aire fresco contrastando con el sudor que le brotaba a la frente. La calma a su alrededor le ofreció un espacio seguro para reflexionar sobre sí mismo. ¿Acaso había estado huyendo de su propia tristeza? Esa era la pregunta que decidió enfrentar, no con defensivas, sino con honestidad. Se permitió sentir el dolor de la pérdida, dejando que la tristeza fluyera como un río que, a su paso, llevaría consigo trozos de su configuración previa. En aquella quietud, comenzó a darse cuenta de que también necesitaba compartir su propia lucha y vulnerabilidad con ellos. Así, volvería a divulgárselos, pero con una honestidad cruda que quizás desconcertara a algunos, pero que crearía un nuevo tipo de acercamiento. Cuando su mente se liberó de esos temores, la determinación de proceder se erguía en él como una nueva verdad. De vuelta en la oficina, empezó a preparar un cronograma detallado. Cada conversación con su familia debía ser un paso hacia la sanación. Sin embargo, aunque por un momento sintió que podía ser el líder que necesitaban, también sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a ir para enfrentar lo que desconocía? El día siguiente sería decisivo. La idea de la reunión con Gabriel le impartió un ímpetu, al tiempo que las tentaciones de regresar a la rutina habitual se desvanecían. Sabía que el momento de encarar a su madre se avecinaba, y en el fondo, la pregunta persistía: ¿habría secretos aún más profundos que pondrían en prueba la fortaleza de su familia? Alejandro se preguntaba si estaba preparando el camino hacia una reconciliación o si, en su intento por sanar, desataría un huracán de revelaciones que lo cambiarían para siempre. Alejandro se despertó con un propósito renovado. La idea de la reunión con Gabriel ya no parecía un simple paso hacia la organización de un homenaje a María, sino un llamado a la acción, un momento clave para abrazar su vulnerabilidad y permitir que los demás también lo hicieran. Mientras se preparaba para salir, la imagen de su madre se mantuvo fija en su mente, su tristeza envolvente como una niebla densa. Sabía que la confrontación con su dolor era inevitable, pero también lo era el deseo de construir algo más solidario y real. La oficina estaba llena de ruido, pero la mente de Alejandro era un santuario de silencios. Se sentó a elaborar un plan para su discusión con Gabriel, asegurándose de que cada punto contemplara no solo el homenaje, sino un espacio para el diálogo abierto.
Quería que todos se sintieran partícipes y escuchados. La idea de que el homenaje se convirtiera en un vehículo de sanación empezaba a centrar su atención. A medida que el día avanzaba, una balanza interna empezó a inclinarse entre el miedo de lo que podría desvelar la verdad familiar y la necesidad de sanar. Había algo inquietante en el compromiso que había tomado consigo mismo, una sensación de que al abrir la puerta a esos antiguos secretos, no solo podrían resultar la raíz de su mayor dolor, sino también su liberación. Fue en uno de esos momentos de reflexión, mientras revisaba correos electrónicos en su cubículo, que una alerta de su teléfono lo sacó de su ensimismamiento. Era un video viejo de María, uno que había grabado en una fiesta familiar. En el video, ella reía y bromeaba, llena de vida. La risa resonaba con una calidez que contrarrestaba el frío de la soledad que últimamente lo envolvía. No pudo evitar sonreír, pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente al concepto de la pérdida. La vida podría parecer frágil, pero Alejandro se dio cuenta de que en la fragilidad, también había belleza. Esta comprensión lo llevó a establecer una premisa básica para la reunión: celebrar a María como un ser completo, no solo como la persona que habían perdido. Esa tarde, al llegar a casa, se encontró mirando fotos familiares. Se sentó en el sofá con la intención de sentirse nostálgico, pero en su lugar, amplificaron sus temores. Preguntas eternas comenzaron a fluir: ¿había sido suficiente? ¿La familia realmente había estado unida a pesar del dolor? ¿Cuáles eran esas historias que aún quedaban no contadas? La idea de los secretos se hizo más palpable, y una revelación se hizo evidente: quizás cada uno de ellos, incluido él, había escondido partes de su propio ser tras una fachada de normalidad. Era posible que esas mismas ocultaciones fueran las piedras que los ataban al sufrimiento. En lugar de liberarlos, con una resolución creciente, decidió que el enfoque debía ser audaz. No solo se trataría de abrir la noche a remembranzas, sino de implementar ejercicios que forzaran a la familia a confrontar su dolor. No sería fácil, pero estaba convencido de que el proceso de sacudir las piedras pesadas de la tristeza comenzaría desde la honestidad radical. El día de la reunión se acercaba, y como un maratonista en la línea de salida, pudo sentir la adrenalina correr en sus venas. Mientras se preparaba emocionalmente, una sombra cruzó por su mente: ¿y si esta apertura, este camino hacia la sanación, resultaba ser un desencadenante de confrontaciones más intensas? La posibilidad de descubrir verdades sobre su madre y los secretos familiares se convirtió en un peso. Alejandro sabía que estaba a punto de cruzar un umbral, y la tensión que se acumulaba en su pecho no hacía más que recordar que el viaje hacia la sanación no era sencillo. En el fondo, sabía que los secretos podrían cambiarlo para siempre, y la pregunta persistió: ¿estaría su familia lista para abrir esas viejas heridas, o el intento de honestidad los llevaría a un lugar del cual no podrían regresar? En el horizonte se dibujaba lo que podría ser la noche de sus vidas o el preludio de un caos familiar desgarrador. ¿Acaso estaba Alejandro preparado para enfrentarlo? El día de la reunión llegó, una mezcla de ansiedad y serena determinación envolvía a Alejandro. Algo en su interior había cambiado, ya no era el mismo hombre que había llegado a esta conversación hace semanas. Había confrontado su dolor, preparándose para lo que podría ser el proceso más desafiante de su vida. Con cada paso hacia la sala familiar, sentía el peso de la historia que llevaban consigo, pero también el deseo ferviente de transformar esos recuerdos desgastados en un nuevo legado. Los rostros conocidos lo miraron expectantes, el eco de las heridas abiertas aún resonaba en el aire. Era evidente que el camino por recorrer sería largo, pero la inclinación a sanar se palpaba. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Alejandro, su voz firme y clara. Hoy no solo celebramos a María, buscamos la manera de unirnos. Lo que hemos cargado en nuestro interior, los secretos y el dolor, no son obstáculos, sino puentes que nos pueden llevar a un lugar donde realmente seamos familia. Las miradas se cruzaron, y el silencio que siguió estuvo cargado de expectativas. Era el momento de desmantelar décadas de resentimientos y abrir el diálogo. La historia de cada uno se sentía vital y necesaria. Aquella tarde, el espacio no sería un mero recuerdo de dolor, sería un honor a la memoria de María y, por ende, a la posibilidad de reconstrucción. La primera en hablar fue Valeria, con una voz temblorosa. Me siento atrapada entre el deseo de honrar su memoria y el dolor de su pérdida.
A veces creo que el medio más seguro de recordarla es solo a través de la tristeza. Alejandro percibió el peso de sus palabras, esa misma lucha también habitaba en él. Decidió dar espacio. La vulnerabilidad se había posado en la sala, y en cada historia compartida, algo iba transformándose. Luego fue el turno de Gabriel, quien, tras escuchar a Valeria, se lanzó. Lo que quiero decir es que me he sentido culpable por no estar presente. Mi orgullo se interpuso, pero quiero hacer las cosas bien en su memoria. Las confesiones comenzaron a derribar muros invisibles, los lazos familiares empezaban a hilvanarse nuevamente. Alejandro observó su crecimiento, también el de sus familiares. Era el momento de un cambio significativo, el eco metafórico de su voz se sintió fuerte en el aire. Quizás el amor nunca se ha ido, simplemente estaba enterrado bajo nuestra ambición. Debemos permitirnos sacar a la luz lo que hemos ocultado, no solo por María, sino por nosotros mismos. Uno a uno, los familiares comenzaron a abrirse, recordando momentos alegres y desnudando sus heridas. María hizo todo por nosotros, dijo su madre, la voz afectada pero clarividente. Me dejé llevar por el rencor, y nunca pensé en las lecciones que podemos aprender de su ausencia. Alejandro sintió que una capa del pasado se disolvía, y el rostro de su madre mostraba un indicio de cambio. El homenaje se convirtió en un ritual liberador, una serie de relatos entrelazados con risas y lágrimas. Las historias de María cobró vida en el ambiente, y con cada anécdota hubo una expresión de amor que iba más allá del lamento. La familia se permitía ser vulnerable, y en esa vulnerabilidad hallaron un nuevo sentido de unidad. El reconocimiento de sus propios errores facilitó el empoderamiento del grupo, no solo estaban haciendo las paces con la memoria de María, sino también con sus propios sentimientos. Al final de la tarde, Alejandro se levantó, su corazón latía con satisfacción. No se trata solo de recordar, sino de construir un futuro sobre lo que hemos compartido y aprendido hoy. Desde aquí, el compromiso que asumimos debe ser honrarnos mutuamente y mantener vivas nuestras historias. Las palabras resonaron con certeza, y observó cómo muchas cabezas asintieron, como si cada uno hubiera comprendido la magnitud de ese pacto. El cambio no se detendría allí, las conversaciones seguirían y el compromiso personal de cada uno tendría que sostenerse en la práctica. En ese anhelo de unidad, Alejandro encontró su propósito como líder no solo en el aula, sino en su propia vida familiar. Con un sentido renovado de pertenencia, comprendió que había aprendido a hacer el cambio que su familia necesitaba. Fue entonces cuando Alejandro, resplandeciendo por dentro, se dio cuenta de que estaba listo para enfrentar cualquier secreto que pudiera surgir. El compromiso a la verdad y la sanación del pasado ya no le causaban miedo. Aquel encuentro había sido el inicio de una transformación, su legado a partir de las memorias de María sería un principio, no un suprasumo del dolor. Alejandro sonrió. Había superado barreras internas, y en el camino para sanar a su familia, había encontrado su propio cierre. Había conquistado no solo el dolor, sino también la posibilidad de un nuevo futuro juntos. La luz de la esperanza iluminaba el camino, y con cada paso, Alejandro sabía que se enfrentaría no solo a su familia, sino a sí mismo. El homenaje a María era solo una pieza en un rompecabezas que aún quedaba por armar, pero ya no temía enfrentarlo, ahora era el momento de avanzar. ¿Y ustedes, están listos para enfrentar su propia lucha personal y transformar su vida? No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer brillar esta comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque su voz es importante. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que el apoyo es lo que hace la diferencia. Este es el momento de mostrar su apoyo.